Interfaz y navegación básica en Autodesk Revit. ¿Sí? En esta sesión vamos a configurar todo lo necesario para la interfaz de vista del programa. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un ejemplo que se está mostrando cómo realizar. Para esto voy a retornar al trabajo o al proyecto que hemos venido aperturando en las anteriores sesiones. ¿Sí? Yo tengo acá ya un proyecto aperturado, no lo he almacenado, acá me dice proyecto uno, todavía no lo voy a almacenar, pero acá quiero mostrarles cómo vamos a iniciar, qué es lo que se tiene que realizar antes de poder trabajar. Voy a hacer una configuración, el navegador de proyectos lo voy a llevarlo hasta por acá para explicar lo siguiente, ¿sí? Bueno, ahora sí, una vez que ustedes vayan aperturando el programa de Autodesk Revit, ya sea en cualquiera de las versiones, les va a salir de esta manera, en la cual yo tengo bastantes comandos en la parte superior, también en un lado, que son las propiedades, tengo bastantes datos, ¿no? Y en la parte inferior, pues, o bueno, en la parte central, o casi central, tengo otro campo, ¿no? Que acá parece que tengo algunas circunferencias que están apuntando a algo. Sí, entonces todo esto les voy a explicar en esta sesión, cómo tenemos que configurarlo o lo recomendable que yo les podría realizar. Sí, bueno, en la paleta de propiedades pueden observar, yo tengo varios datos. Este campo, y esto aplica para todas las versiones, acá tengo algo que se denomina navegador de proyectos, que viene por defecto con este tipo de opciones. Este navegador de proyectos, yo les recomiendo que se pueda trabajar en este campo, ¿sí? En esta sección, o inicialmente cuando están empezando los primeros pasos a las personas que están empezando a llevar por primera vez. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo realizar esa configuración? Me posiciono sobre el texto que dice navegador de proyectos con mi cursor y le doy un primer clic y sin soltarlo lo voy a arrastrar hasta la parte media del otro extremo. ¿Sí? Lo voy arrastrando con la parte izquierda, obviamente, y hasta que me salga este remarco que se ve en azul. Y una vez que salga ese campo, lo voy soltando. Entonces, lo que hace es acomodarse en esa sección, ¿sí? Ahora, he visto muchos profesionales también que lo ocupan, que lo colocan, por ejemplo, acá, que lo llevan acá y acá. Hay distintas maneras de configurarlo, ¿no? O a un costado, o si tienen dos pantallas en otra pantalla, o tal vez no trabajar con estas opciones. Se puede, pero es lo recomendable que yo les puedo indicar si ustedes están empezando a llevar por primera vez el programa de Autodesk Revit. ¿Sí? Bueno, dicho esto, pues vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos acá dentro del programa. Tenemos en la parte superior, voy a empezar a rayar acá, tenemos lo que son, voy a rayar desde acá, tenemos esta parte que estoy remarcando, lo que son las herramientas. ¿Sí? Luego, en el otro costado, tenemos, voy a remarcarlo acá, tenemos la paleta de propiedades. Esto vendría a ser la paleta de propiedades. ¿Sí? Luego tengo en el otro extremo, tengo el navegador de proyectos, ¿sí? O como yo lo conozco como vistas, ¿sí? Si yo quiero visualizar algo, pues lo tengo ahí. Voy a volver a remarcar en la parte superior porque pues se me ha perdido, se ha borrado, ¿sí? Esto vendría a ser las herramientas, ¿no? Herramientas, ¿sí? Y luego tengo acá la parte central, que es lo que estamos viendo, que sería el espacio de trabajo. ¿Sí? Eso vienen a hacer. Entonces, les voy explicando. Para poder yo realizar el modelado de algún elemento, de alguna especialidad, me debo dirigir en la parte superior, donde dice herramientas. Ahí tengo todas las herramientas necesarias que Autodesk Revit puede modelar, que de hecho son las adecuadas y las que pues, son necesarias, ¿no? No he visto que sean, digamos, que se pueden utilizar más herramientas, ¿no? ¿Sí? En el recuadro en azul tenemos las propiedades. Quiere decir que cada elemento que nosotros vamos a modelar, que tenemos en la pantalla, en la vista que estamos seleccionando, la paleta de propiedades nos va a indicar la información que tiene este tipo de elemento o qué información podemos adicionar. Por eso se llama la paleta de propiedades o paleta de propiedades como yo lo voy denominando, o las propiedades o la información que tiene el elemento que se está seleccionando, se está trabajando. ¿Sí? En el otro costado que tenemos, que son las vistas, tenemos
el navegador de proyectos, en el cual se encuentran vistas, planos de planta, planos de techo, vistas tridimensionales, alzados, leyendas, tablas de planificación, que son los cómputos métricos o metrados, tenemos los planos, familias, entre otros elementos, ¿sí? Yo lo conozco como vistas porque generalmente si yo quiero cambiar de vista de un nivel a otro nivel, de una elevación, alzado, 3D, render, todo lo que corresponde a vistas, voy a realizarlo desde ese punto, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo un poco a detalle, eh, cuáles son estas configuraciones, ¿no? Y bueno, lo último que faltaba, el espacio de trabajo que vemos acá, es donde nosotros vamos a empezar a modelar, ¿no? Nuestros niveles, grillas, el modelado 3D, bidimensional, todo lo que queramos construir o modelarlo, se va a ocupar en el espacio de trabajo. Y esas mismas van a generar, ¿no? La información que se tiene. Y en la parte inferior, que no es menos importante, se encuentran las opciones para poder modificar, por ejemplo, las escalas, el nivel de detalle, el nivel de visualización, el sombreado, los recortes, para poder ocultar, entre otros elementos, ¿sí? Esto que se encuentra en la parte inferior. No es menos importante, como es indicado, ¿sí? Entonces, veamos. Voy a dirigirme en la sección de las herramientas de la parte superior. De la parte superior, por ejemplo, se tiene lo siguiente. Acá voy a acercarme por acá. Acá, por ejemplo, que estoy seleccionando todo esto. Estas vendrían a ser las especialidades, ¿no? Por ejemplo, yo me encuentro en arquitectura y arquitectura tiene todo su arsenal. Fíjense que yo estoy seleccionando. A la hora de poderlo seleccionar, a esto yo lo denomino como pestañas, ¿sí? Diríjanse a tal pestaña, pestaña, pestaña. Esta es una pestaña. Y esta pestaña, por ejemplo, está seleccionado y me está mostrando todas las herramientas necesarias para poder modelar elementos de arquitectura, ¿sí? A la misma vez, estos elementos de arquitectura están divididos por grupo. Por ejemplo, este es el grupo de construir. En construir, por ejemplo, se encuentran puertas, ventanas, componentes, pilares, entre otros. Luego tengo otros elementos, que en este caso de arquitectura, de circulación, en el cual están escaleras, rampas, barandillas. Luego de modelado, habitación, huecos, referencia, planos de trabajo. Para todas las especialidades funciona de la misma manera. Entonces, si yo quiero modelar un muro, voy a poder seleccionar ese elemento. ¿Sí? Lo mismo con los otros componentes que corresponden. Esto también aplica para todas las especialidades. Por ejemplo, estoy en la estructura, lo mismo. Acá en este campo me encuentro con todos los elementos necesarios para poder modelar los elementos estructurales. Luego tengo los elementos de acero. Acá están conexiones, pletinas, tornillos y demás. Estas se van complementando con los elementos estructurales, que de hecho anteriormente, antes del 2020, si no me equivoco, esto vendría como una extensión, ¿no? No se tenía en resumen. Luego tenemos las herramientas que son de prefabricado para poderlos colocar, que son elementos de modelado. Luego tengo el campo de sistemas. Este es el campo de sistemas o el campo de MEP, de MEP, ¿sí? En los cuales acá desde este punto puedo modelar los elementos de fontanería, mecánicas y electricidad, ¿sí? Fíjense esto, voy a remarcar acá. Toda esta parte que estoy seleccionando corresponde a fontanería y tuberías, ¿sí? Luego tengo el espacio o el campo que es de climatización. Y luego tengo el campo de electricidad. Fíjense, voy a arrastrar este campo por acá, lo suelto, y acá ya tengo todos los elementos para modelar los sistemas eléctricos, ¿no? ¿Sí? Cabe mencionar que la parte del sistema MEP, Autodesk Revit, lo tiene bastante desarrollado, porque puedes realizar desde acá diseño, ¿sí? Diseño, cálculo y diseño desde este programa, ¿no? Obviamente, pues no es simplemente con un botón, se tiene que parametrizar, se tiene que dar ciertas funciones y posteriormente lo pueden desarrollar. Dentro del curso de Insight tenemos estos cursos, ¿sí? Lo pueden revisarlo para que puedan curiosear, ¿sí? Bueno, luego tenemos en la siguiente pestaña las opciones de insertar, quiere decir que yo puedo insertar, como su nombre lo dice, archivos externos, ya sean archivos de Revit, vincular archivos IFC, vincular archivos CAD, vincular topografía, nube de puntos, entre otros elementos. También puedo cargar familias, ¿no? Con esta opción. Tengo las opciones de anotar. En este campo se encuentran todas las opciones de acotamiento, anotación, textos, líneas, dibujos, etiquetas, entre otros elementos que son netamente para documentación. Tengo el campo de analizar, que en los últimos años ya ha venido modificando y teniendo varias mejoras Autodesk Revit, ¿sí? Como por ejemplo a realizar el análisis estructural en la nube, ¿sí? Análisis o pérdidas de presión
de conductos o elementos. También tenemos la pestaña de masa y emplazamiento, donde podemos crear familias in situ, masas, topografía. Acá es donde podemos realizar. También podemos realizar trabajos colaborativos, ya sean con sus proyectos, colaborar en una misma, de manera local o de manera remota. En esta opción podemos realizar. Es decir, una parte, por ejemplo, una parte del proyecto puede estar realizando el arquitecto A, por así decirlo, y acá el arquitecto B, y por qué no el arquitecto C, ¿no? Dentro del mismo proyecto. Entonces, todo eso se puede empezar a realizar. También tengo las opciones de vistas. Estas opciones de vista o la pestaña de vistas es el reflejo que tenemos en el navegador de proyecto, donde podemos editar plantillas de vista, configurar los colores, grosores, podemos empezar a habilitar lo que son los renderizados, ya sea en la nube o ya sea en el mismo programa, vistas tridimensionales, podemos generar las tablas de planificación, crear planos, entre otros, ¿no? Todo lo que está relacionado a vistas. Luego tenemos la pestaña o las opciones de gestionar. En la pestaña de gestionar tenemos las configuraciones de materiales, parámetros, ubicación de proyecto. Podemos empezar a gestionar los vínculos también que están asociados. Y también tenemos la extensión que es de la programación visual con Dynamo o Dynamo, ¿sí? Tenemos algunos complementos que podemos adicionarlos, lo que son extensiones. Yo, bueno, acá puedo agregarlo, puedo cargarlo, se me van a visualizar acá, como también tengo diferentes, ¿no? Es decir, Autodesk Revit también trabaja con plugins o extensiones o add-ins, como también se conocen, en las cuales puedes facilitar tus trabajos, ¿no? Por ejemplo, acá les voy a mostrar estas extensiones. Esto, por ejemplo, no lo tienen, ¿no? Los que van instalando por primera vez. Esta es una extensión gratuita que es de D-Roots One, en la cual tienen funciones avanzadas que te facilitan y optimizan el proceso de documentación, el proceso de generar tablas de planificación, entre otros beneficios, ¿no? Estas son extensiones. Acá tengo de FileReady también para poder trabajarlo. Y la última opción, que son las opciones de modificación, que esto quizás van a estar más familiarizados con los que utilizan AutoCAD, porque son los mismos iconos que te empiezan a mostrar. Algo muy esencial y aclararlo es que, por ejemplo, si yo me pongo o me ubico sobre una de las funciones, me sale lo siguiente. Voy acá a acercarme. Fíjense, me indica la herramienta a qué es lo que va a realizar. Copiar. Y esto que dice SEO viene a ser el atajo en las teclas. Si yo presiono, por ejemplo, el teclado SEO, lo que va a hacer es eh, darle función a esta herramienta, ¿no? Que en este caso sería copiar. No hay que apretar el Enter, ¿no? Como lo hacíamos en AutoCAD, lo apretábamos el Enter como sucesivo. En este caso no se aprieta el Enter porque está reconociendo directamente el texto. Y fíjense, lo interesante es que acá te dice una descripción bastante puntual. En un texto, copia los elementos, selecciona, coloca ubicación específica actual del comportamiento del grupo, modificar, entre otros, ¿no? Entonces, todo esto que estamos observando simplemente te está indicando qué es lo que realiza este programa, ¿no? Perdón, esta función, ¿sí? Y si eso es por demás, aún no ha estado claro, acá hay un pequeño demo que te muestra qué es lo que realiza esta herramienta. Y bueno, si tienes más dudas, puedes pulsar F1 para tener un soporte desde la mano. Entonces, fíjense que el comando o cómo desarrollarlo es muy intuitivo, es muy bueno. Yo les confieso que he aprendido más rápido a manejar todo Revit que AutoCAD en su tiempo, ¿no? Que por el idioma, todo ello, ¿sí? Bueno, otro detalle, ya que estamos hablando del idioma, por ejemplo, es recomendable trabajar los proyectos en los idiomas que tú realizas los proyectos. Es decir, por ejemplo, yo me encuentro en Bolivia y realizamos proyectos para distintos países, pero casi el 80% son de habla hispana, ¿no? Son en español o en castellano. Entonces, yo lo manejo en ese idioma porque no me hago ningún problema. Sí, ya sea cuando tenemos proyectos ya que son en otro idioma, pues empiezo a cambiarlo, ¿no? Ahora, hay ese dicho que quizás en otro idioma pues no te va a funcionar bien, ¿no? Entonces yo les recomiendo que lo instalen o que lo cambien a la versión en las cuales ustedes realizan proyectos. Por ejemplo, si yo realizo, no sé, 10 años que vengo trabajando y
todos les he trabajado en español, pues no le había sentido trabajarlo con funciones en inglés. Ahora, ¿por qué les comento esto? Por simplemente comunicación, ¿no? Simplemente comunicación. Sí. Otra cosa, cuando lo he cambiado a inglés, que sí lo he cambiado, no quiero decir que no, uno para realizar este tipo de proyectos y otro para realizar las certificaciones ACP, que son los certificados profesionales de Autodesk Revit. Esos exámenes, por ejemplo, son en inglés. Entonces, por ejemplo, cuando yo tenía que dar este tipo de exámenes hace casi un mes adelantado, 2 meses, cambio la interfaz en inglés para familiarizarme con los términos y posteriormente brindar, ¿no? Y afortunadamente, pues no he tenido ningún problema hasta la fecha, ¿no? Bueno, tengo que renovarlo, todo ello. Pero esa es la modalidad, ¿no? Pero les voy recomendando que puedan utilizarlo en castellano y todo eso. ¿Por qué también les comento? Porque muchas veces cuando van a soporte o van consultando, a veces lo colocan, ¿no? Que necesito derribar, saber cómo modificar. Entonces, algunos que se dedican a soporte, a colaborar, están familiarizados más en español, en castellano. O sea, tú preguntas la información en castellano, pero estás solicitando también un término en inglés. Entonces, ese tipo de detalles pueden considerarlo, ¿no? Bueno, yo les recomiendo, pero si están familiarizados más en inglés, pueden manejarlo de igual manera, pero para que no se compliquen, pueden realizarlo, ¿no? Es decir, si tu proyecto entregas en castellano o en inglés, trabaja en ese idioma. Sí, bueno, vamos a continuar entonces. Fíjense, acá ya se han hablado de las pestañas, de todo, del idioma parte, ¿no? Bueno, las propiedades, la paleta de propiedades, acá que les estoy mostrando, casi no hay mucho de qué hablar porque creo que ya habíamos hablado anteriormente. Se van a identificar toda la información necesaria que yo tenga en mi plano de trabajo o el elemento que yo estoy seleccionando, se va a reflejar esa información de la siguiente manera, ¿no? Es. Ahora, para el navegador de proyectos, acá se encuentran los planos, vistas, proyectos, tablas de planificación, entre otros elementos para poderlos gestionar, ¿no? O bueno, mostrar cuáles son los beneficios que estamos obteniendo dentro del proyecto, ¿no? En realidad nos ayuda bastante en el tema de poder cambiar de una lámina a otra lámina, ¿no? No lo trabajamos dentro del mismo proyecto. Es decir, voy a retornar acá al AutoCAD, por ejemplo, voy a usarlo como ejemplo. Acá, por ejemplo, dentro de un espacio de dibujo, de trabajo que tenemos, todos los niveles, fíjense, que se encuentran en una misma hoja, ¿no? Nivel uno, nivel 2, nivel 3, por así decirlo, y nivel 4. Entonces, todos están en uno, pero en Autodesk Revit funciona al revés, ¿no? O funciona como debería de construirse. Se encuentra, por ejemplo, acá voy a sobreescribirlo, un nivel encima del otro. Y en otro nivel se encuentra acá, ¿no? Está sobrepuesto uno sobre otro. La única diferencia es que se está visualizando por capas o por niveles, como debería ser, ¿no? Esa es la diferencia que se tiene con el programa de Autodesk Revit. Sí, bien, hasta acá hemos visto la interfaz de navegación básica de Autodesk Revit, cómo va funcionando, ¿no? Bien, nos vemos en una siguiente sesión.